Buenas tardes, ¿cómo les va? Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Fournier. Soy uno de los pastores aquí en Casa 242. Y hoy continuamos con nuestro estudio acerca del Sermón del Monte. Si yo les tuviera que decir exactamente cuál es la enseñanza bíblica que vamos a encontrar el día de hoy, resumido, es que no es solo importante las cosas que hacemos, sino por qué las hacemos. A Dios le importa muchísimo lo que hay detrás de nuestros corazones y lo que hay detrás de nuestras motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos para hacer buenas obras, para tener obras de justicia? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para orar a Dios? Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener motivaciones incorrectas y hacer las cosas para ganar el respeto de los seres humanos, hacer las cosas para tomar reconocimiento o para que se nos dé algún tipo de estatus. Pero lo que nos dice el Sermón del Monte es que a nosotros no nos debería importar ninguna de esas cosas, sino lo único que nos debería importar es que hagamos las cosas para la gloria de Dios y no para nadie más. Entonces vamos a leer el texto que tenemos para el día de hoy. Si tienen sus Biblias, ábranlas en Mateo capítulo 6, ahí es donde estamos hoy, y vamos a leer del 1 al 8. Mateo 6 del 1 al 8 dice así: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda recompensa. Más bien, cuando les des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar al pie de la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Jesús está hablándole a toda la gente que está escuchando el Sermón del Monte. Y Jesús espera que aquellos que decían ser sus discípulos se den a los demás. Jesús es un Salvador que se ha dado a nosotros y espera que cualquier seguidor de Él también se dé por los demás. Es parte fundamental de nuestro nuevo nacimiento. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos nacido de nuevo y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestras vidas dándonos nuevos apetitos. Y resulta que uno de esos nuevos apetitos que nos da el Espíritu Santo es las ganas de bendecir a las demás personas, ya sea emocionalmente, espiritualmente o físicamente. Y de esto está hablando hoy el texto. Principalmente, al principio nos habla de que nosotros estamos llamados a hacer obras de justicia, pero lo importante es cómo hagamos esas obras de justicia. Nuestra vida debe estar llena de ayuda hacia los demás, pero una ayuda en amor a las personas y en amor a Dios, no una ayuda a las personas para nuestros propios intereses. Jesús quiere que nuestras obras de justicia, ojo, sean una ofrenda secreta que no llame la atención. Y aquí la parte de no llamar la atención es muy importante. Véalo como dice el 6.1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. ¿Y por qué es importante no buscar llamar la atención? Porque resulta que si nosotros hacemos buenas obras y obras de justicia para llamar la atención,
lo que estamos demostrando es que estamos haciendo obras de egoísmo. Lo que queremos es más bien que nuestra reputación se vea alzada y se vea cambiada. De alguna u otra manera estamos comprando estatus si hacemos obras para que nos vean. Jesús quiere que hagamos todo lo contrario, que vivamos haciendo obras de justicia, pero que las hagamos solo para Dios. Eso debería ser suficiente pago para nosotros, el hecho de que Dios sea el que nos vea. Quiero leerles este versículo 1 que acabamos de leer otra vez en la versión de The Message de Eugene Peterson. Vean cómo lo dice. Dice: sean especialmente cuidadosos cuando traten de hacer el bien. Ojo, que nosotros somos personas tan necesitadas de la gracia de Dios que inclusive cuando queremos hacer el bien necesitamos ser cuidadosos. ¿Por qué? Para que así ustedes no hagan un show. Así se traduce la versión de The Message. Puede ser un buen espectáculo, pero el Dios que te creó no estará aplaudiendo. Esa es la diferencia de hacer nuestras obras de justicia para Dios o hacer nuestras obras de justicia para ser vistos. No queremos hacer un show, no queremos armar algo que no es verdaderamente para Dios. Y esto me llevó a recordarme de algo un poco vacilón que me pasó una vez, pero que la verdad me da demasiada pena. Yo estaba ayudando en una competencia de CrossFit. El que no sabe qué son CrossFit son ejercicios funcionales de levantar pesos, brincar, ir, venir, que se hacen. Y yo era parte del staff de este evento y me acuerdo que un muchacho había hecho un gran esfuerzo como en una esquina del lugar donde se hacía todo y había dejado empapado un lugar. Y yo como que me tomé las cosas muy en serio y fui a limpiar el lugar donde el muchacho había dejado todo el sudor, pero no fue que fui y lo hice con alguna tranquilidad y lo limpié, sino que yo sabía que nadie más, que todo el mundo estaba viendo el lugar donde estaba ese muchacho. Yo sabía que la atención de todo el mundo estaba ahí. Entonces llegué y me tiré 4 patas a secar el sudor y lo hacía así con todas las ganas del mundo, porque sabía que la gente me estaba viendo. Entonces yo quería como que la gente viera que yo estaba muy apasionado por lo que estaba haciendo. Y más bien me acuerdo que fue uno de los momentos más humillantes de toda mi vida, porque me di cuenta que todo el mundo se dio cuenta que yo estaba como exagerando. No era para tanto, no era para tirarse de 4 patas y no era para hacerlo como yo lo he hecho. Pero esto se los doy solo como un ejemplo de cuántas veces en nuestra vida hacemos cosas para que otros nos vean. Y lo peligroso y lo dañino que es hacerlo cuando hacemos buenas obras. No sé cómo explicarles esto, pero yo me veo muy tentado continuamente a querer contarle a los demás las oportunidades que tengo. Como pastor, gracias a Dios, tengo muchas oportunidades de hacer el bien. Muchas personas se acercan aquí con necesidades o muchas personas tienen buenas ideas para sufragar las necesidades de otros. Entonces continuamente tengo oportunidad de hacer el bien, pero de hacer el bien y otras personas no se enteran. Y no sé por qué uno tiene ese impulso que quiere que las personas se enteren del bien que uno ha hecho. Y esto me pone a poner mis barbas en remojo y creo que todos deberíamos aprenderlo, de por qué esa necesidad de que lo hecho, lo bueno que hemos hecho, lo tienen que saber los demás. Si con que Dios lo sepa es más que suficiente. Les pregunto hoy a ustedes, cuando ustedes hacen buenas obras, cuando ustedes se acercan en oración a Dios, ¿se preocupan que todo el mundo lo sepa o que varias personas se den cuenta? ¿O es suficiente con que Dios lo sepa? Vean el versículo 2, como dice, 6:2 dice: por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, que la gente les rinde homenaje.
les aseguro que ellos ya han recibido toda la recompensa. Pues ¿de qué está hablando Jesús? En aquellas épocas, cuando usted hacía el bien, podía hacerlo en lugares donde llegaban muchas personas, en las plazas y en las sinagogas. Entonces habían un montón de personas hipócritas que llama Jesús porque hacían las buenas obras en lugares para que todo el mundo las viera. Y esa hipocresía era porque Jesús les llama hipócritas porque ellos estaban poniendo una fachada, porque ellos estaban dando la imagen de que eran personas muy dadivosas y muy amorosas, pero en realidad lo estaban haciendo por puro egoísmo, porque querían crecer en una buena reputación. Entonces hacían el bien, pero hacían el bien para ser vistos, no porque detrás de su corazón estuviera algo correcto. Y aquí se les llama hipócritas, y esto es una palabra que nos lleva a su raíz original en el teatro griego. Cuando los griegos tenían unas obras de teatro, usaban diferentes máscaras. Y estas diferentes máscaras se usaban para que las personas que estaban viendo la obra teatral nunca supieran quién era el personaje detrás de las máscaras. Continuamente daban una imagen diferente de quiénes eran. Y esto es lo que estaban haciendo estas personas y lo que Jesús quiere que nosotros nunca hagamos. Él quiere que nosotros seamos transparentes en nuestras obras y no demos una fachada, no demos como una imagen que realmente no es verdad. Y entonces yo les quiero preguntar, ¿somos hipócritas nosotros en la imagen que profesamos y queremos darle a los demás? Y esto me hace pensar en mi hija. Mi hija tiene 5 años, pero creo que ella se ha dado cuenta lo contento que se pone el papá y lo contenta que se pone la mamá cuando ella comparte sus juguetes con sus primos y sus amigos, y cuando ella se porta bien y cuando dice sí señora, sí señor, no lo hemos logrado, pero sí señora, sí lo hace de vez en cuando. Y entonces ella llega donde uno y le dice, papi, ¿viste qué bien me porté? ¿Viste cómo compartí los juguetes? Y yo me pongo muy feliz, yo le digo, sí mi amor, tenés razón. Pero pensé para mí mismo y también para ustedes, ¿no será que nosotros a veces somos como ella? Como que tenemos ese interés de que la gente se entere de todo el bien que hacemos. Y nos aseguramos que los demás sepan qué es lo que hacemos por Dios y qué es lo que hacemos con Dios. Cuando realmente eso es algo que solo es entre nosotros dos. ¿Y qué es lo que dice el pasaje que acabamos de leer? En el 6:2 dice que si nosotros hacemos obras de justicia para que nos vean y para contarle a los demás, esa es la única premio que hemos de recibir. No vamos a recibir ningún premio de Dios. El mayor premio que vamos a recibir cuando hacemos estas cosas en hipocresía es lo que nos diga la gente, pero de Dios no vamos a recibir nada. Entonces yo quiero que nos preguntemos el día de hoy, ¿a quién busco yo agradar con mi vida? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos tener o servir a 2 señores, porque odiaremos a uno y amaremos a otro. Entonces yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿será que lo que quiero yo es hacer mi nombre grande? ¿O será que realmente lo que quiero es que el nombre de Dios sea grande? Vean lo que dice el versículo 3 y 4, porque seguimos adelante. Dice, más bien, o sea, no como antes, no lo hagan en público, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ojo los diferentes elementos importantísimos. Primero dice, más bien cuando des a los necesitados, que lo que haga tu mano derecha no lo entienda la izquierda. O sea, que lo que estés haciendo lo hagas de tal manera secreta que
una parte de tu cuerpo ni siquiera se dé cuenta. Es como una metáfora que pone. Y después dice, para que tu limosna sea en secreto. Nos está diciendo que cuando ayudemos a los demás, lo hagamos de una manera secreta, lo hagamos con cierta actitud. No para que todos se den cuenta, sino la menor cantidad de gente posible. Jesús nos está diciendo, no den a los necesitados pretendiendo que va a haber bombos y platillos. No crean que cuando ustedes den a los demás y hagan obras de justicia, se les va a dar una palmadita en la espalda. ¿Y saben por qué no? Porque nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, el dar a los necesitados y el hacer obras de justicia debería ser nuestro día a día. Debería ser nuestra norma y no nuestra excepción. Entonces, ¿por qué alguien ha de darnos una palmadita en la espalda si solo estamos viviendo lo que Cristo quiere que nosotros vivamos? Vean qué frase más interesante esta, donde dice, mantén la cosa tan secreta. Vean cómo nos ilumina hacer nuestras obras de justicia. Cuando hagas una obra de justicia, mantén la cosa que estás haciendo tan secreta, tan secreta, que hasta tú mismo apenas te des cuenta de que estás haciendo algo digno de elogio. Deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente. ¿Vieron esa última parte? Deja que Dios esté presente y esa es la audiencia suficiente, audiencia de uno. Cuando Dios sepa lo que nosotros hacemos, eso es lo máximo. No necesitamos que nadie más lo sepa. Ken Hughes, uno de mis autores preferidos, dice que hay que tener una privacidad intensa cuando hacemos obras de justicia. Porque esto es lo que se espera de un corazón conquistado por Jesús. No tengamos un registro de las cosas que hacemos bien, sino que esto es nuestra nueva manera de vivir. Nuestros ojos deben estar en Jesús y la justicia que Él nos da. Seguimos adelante, ahora el versículo 5, y ya el autor, Mateo, nos habla de lo que habló Jesús, y ya no está hablando de hacer obras de justicia y hacer el bien en público. Ahora lo cambia a empezar a hablar sobre orar en público y cómo lo debemos de hacer. Vean lo que dice Mateo 6:5. Cuando oren, da por un hecho que vamos a orar, porque el Hijo de Dios y la hija de Dios se comunican con Él. No sean como los hipócritas, ya sabemos cuáles eran, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí dice, empieza a decir, cuando oren. Cuando oren, no lo hagan enfrente de la gente, no llamen toda la atención. Y es que si nosotros oramos para llamar la atención de la gente y para que la gente escuche nuestras oraciones, creo que no estamos orando. Porque la esencia de la oración es que nosotros tengamos una comunicación con nuestro Padre Celestial. Eso es la oración. La oración es que nosotros hablemos con Dios. Entonces, si nuestro propósito es que nos vean, se pierde totalmente la esencia de la oración. Y yo quisiera preguntarles un par de preguntas a ustedes, como también me las he hecho yo, acerca de nuestra vida de oración. Porque puede ser que a algunos de nosotros nos encante orar en público, pero tengamos dificultad orando en privado. Y eso dice mucho.
Les pregunto, ¿somos prestos a orar por otros y en una reunión pública, pero en la privacidad de nuestro hogar nos cuesta un poco? Oro de manera más ferviente cuando estoy acompañado y siempre ando buscando algunas palabras exactas como para lucirme. Jesús definitivamente aprueba y recibe las oraciones que nosotros hacemos en comunidad. Jesús efectivamente aprueba las oraciones que hacemos en comunidad. Pero este texto nos lleva como más profundo y nos muestra que a Jesús lo que más le gusta son las oraciones hechas en la intimidad, porque ahí Él se revela a nosotros y nosotros nos revelamos de mejor manera ante Él. Entonces, lo que busca Jesús es que nosotros tengamos una oración íntima y una oración constante. En aquellos tiempos se les llama hipócritas a los que oraban en las plazas y los que oraban en la sinagoga, porque todos los días había diferentes momentos de oración. Había un momento de oración en la mañana, por ahí de las 9 de la mañana, un momento de oración al mediodía y un momento de oración a las 3 de la tarde, cuando también se hacía un sacrificio en el templo. Entonces, había personas que querían ser oídas orando, que querían que los escucharan para mostrar gran piedad, que cuando ya era cerca de la hora de oración, se parqueaban en algún lugar de una plaza pública o afuera de una sinagoga y utilizaban sus mejores palabras, las palabras más teológicas que se sabían y las palabras más sofisticadas las utilizaban para ganar piedad. Y esto es lo que dice Jesús: hipócritas. A mí no me interesa que ustedes hagan una oración pomposa. A mí lo que me interesa es saber lo que hay detrás de tu corazón. Vean lo que dice el versículo 6. Dice: pero tú, Casa 242, cuando te pongas a orar, no vas a orar así, sino que vamos a entrar a nuestro cuarto. En otras versiones dice entrar a tu closet. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. De alguna otra manera Jesús nos está dando indicaciones de cómo orar. La oración que a Él le gusta es la oración que nosotros podamos hacer con puertas cerradas. Solo Cristo y yo, solo yo y Dios Espíritu Santo, solo yo y Dios el Padre. Vean qué importante esta palabra. La oración debe ser algo intrínsecamente privado, no es algo de exhibición. Debemos de chequear nuestros corazones y cuando nosotros estemos orando a Dios, tanto en público como en privado, cerciorarnos de qué hay detrás de nuestro corazón cuando estamos orando. Lo que queremos es comunicarnos con Dios o lo que queremos es quedar como personas muy espirituales. Y vean lo que dice el versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ojo esto, las oraciones no son medidas por longitud. Las oraciones son medidas por el peso que ellas tengan. Las oraciones que más han perdurado en el tiempo son oraciones cortas y oraciones hechas con todo el corazón. Jesús nos enseña a orar de esta manera. Y aquí voy a darles varias declaraciones que creo que podemos sacar de este pasaje que son relativas a la oración. La primera es la siguiente: Jesús, al enseñarnos a orar en lo privado, al enseñarnos a no hacerlo de una manera pomposa, sino de una manera honesta, nos está liberando de poner la mirada en la manera en que oramos y más bien ponerla en Dios. Creo que esto nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Cuando estamos orando, ya sea en lo público o en lo privado, ponemos tanta atención a lo que estamos orando y para orarlo bien,
que no nos estamos poniendo nuestra mirada en Dios, sino que estamos poniendo nuestra mirada en cómo hacemos una muy buena oración. Y no hay algo como una muy buena oración, porque de hecho dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien ora por nosotros y quien traduce nuestras oraciones a Dios. Entonces, lo primero que Jesús nos muestra aquí de no orar pomposamente y no concentrarnos tanto en las palabras es sino concentrarnos en Dios. La segunda declaración es la siguiente. Jesús nos recuerda que la oración se trata de corazones rendidos a Dios y no de decir las palabras correctas. Nosotros como Moisés podemos acercarnos a Dios y hablarle como se le habla a un amigo. No se preocupe por las palabras que usted va a utilizar, simplemente preocúpese por ser sincero con Él en la intimidad. Otra declaración es la siguiente. La oración se trata de venir ante Dios en confesión y ser sinceros con Él y con nosotros mismos. Y lo último es la siguiente. Se trata de rendir nuestros planes y nuestra voluntad para ajustarnos a su plan perfecto. Parte del corazón que tenemos que tener en oración no es venir a exigirle a Dios, es venir a plantearle lo que hay en nuestro corazón y ver qué opina Él de lo que hay en nuestro corazón y cómo Él puede convertirlo. La última declaración dice así: la oración fue hecha para alinear nuestros corazones con el Señor, para que así podamos quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Él. Jesús está dejando claro en esta parte del sermón que las cosas se deben de hacer para Dios y para la gloria de Dios, no para nosotros y para nuestra gloria. Porque dice la palabra de Dios que de Dios no hemos de recibir nada si lo hacemos de la boca para afuera. Pero de Dios vamos a recibir mucho si lo hacemos con nuestro corazón. O sea, ya sea que nosotros demos de nuestra ayuda o oremos a Jesús, tenemos que tener claro que todo lo hacemos delante de un Dios que investiga nuestros corazones. Y no queremos ser hipócritas. Queremos que exista una gran transparencia entre nuestro deseo de agradar a Dios y no a nadie más. Quisiera terminar con un versículo en Mateo 5:16. Vean lo que dice Mateo 5:16. Debería causar un gran impacto en nosotros porque es exactamente casi que lo contrario de lo que acabo de hablar. Vean cómo empieza. Dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y si ustedes han puesto atención, la mitad de lo que les he dicho es que no hagamos eso, dejémoslo ahí arriba. Lo que yo les estoy diciendo es que no hagan brillar su luz delante de todos. No es cierto. Llevo un rato diciéndoles que no hagamos esto, pero es que esto lo hace Dios. La luz que brilla delante de todos para que puedan ver nuestras obras es una luz que Dios proyecta sobre nuestras vidas, no una luz que nosotros alzamos. Entonces, por supuesto que queremos que nuestra luz brille delante de todos para que vean las buenas obras que hacemos y puedan conocer a nuestro Padre. Pero no somos nosotros los que las hacemos brillar, es Dios Padre quien las hace brillar. A nosotros lo que nos toca es venir en humildad y presentárselas al Señor. Entonces hoy recibimos una gran invitación de parte de Dios. La invitación es que ya sea que hagamos obras de justicia o ya sea que oremos por otras personas, que lo hacemos con mucho cuidado y con corazones honestos y corazones fervientes. Porque lo que más nos importa es lo que Dios vaya a decir de nuestras buenas obras y de nuestras oraciones. A nosotros no nos debería importar lo que vaya a decir ninguna otra persona.